ofrecerá el Ballet Nacional de Cuba gala por el aniversario 60 del triunfo de la Revolución Cubana mañana en la capital. Recibieron el Premio Nacional de Música 2018 el trompetista y director Marcos Urbay y el investigador Jesús Gómez Cairo. Y con el resumen de la música concluimos hoy nuestro recorrido por los acontecimientos culturales más significativos de este año. Saludos desde La Habana, es lunes 31 de diciembre de 2018 y ya abrimos la primera emisión de esta semana del Noticiero Cultural de la Televisión Cubana y la última de este año. Como parte de las celebraciones por el aniversario 60 del triunfo de la Revolución Cubana, como ya es tradicional, mañana 1 de enero en la tarde tendrá lugar en el Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso la tradicional gala del Ballet Nacional de Cuba que bajo la dirección de la prima bailarina absoluta rendirá homenaje al proceso emancipador liderado por el comandante en jefe Fidel Castro Ruz. El Ballet Nacional de Cuba celebrará, como ya es tradición, el nuevo aniversario del triunfo de la Revolución Cubana con una gala especial este 1 de enero a las 5 de la tarde en el Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso. Para la ocasión subirá a escena El Lago de los Cisnes, una de las más famosas obras del repertorio tradicional, con Gretel Morejón y Dani Hernández en los protagónicos de esta versión creada por la prima bailarina absoluta de la conocida composición coreográfica y musical de Petipa, Ivanov y Tchaikovsky, sintetizada en 3 actos y un epílogo. Durante la jornada se dará a conocer el premio anual del Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso, que reconoce los mejores espectáculos presentados en el 2018 y las menciones en el libro de honor de la prestigiosa institución. La temporada del Lago de los Cisnes a cargo del Ballet Nacional de Cuba se presentará todos los fines de semana de enero y la primera semana de febrero en el escenario del Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso, en el inicio del programa de presentaciones de ese prestigioso coliseo capitalino. Roylán Pardo Cabrera, Noticiero Cultural. Comenzamos nuestro recorrido por lo que publican las páginas culturales de otros medios de prensa. El Ministerio de Cultura de Cuba en su sitio web recuerda que el próximo Festival Internacional de Jazz 2019 en su edición 34 se realizará del 14 al 20 de enero en La Habana y Santiago de Cuba, 2 emblemáticas capitales culturales. Precisamente el eslogan y cartel de esta edición derivan de una obra que regalara el artista de la plástica Alberto Lescay, alguien que siempre ha estado acompañado por la música. El Jazz Plaza es organizado por el Centro Nacional de Música Popular y esta vez se espera la participación de más de 50 artistas internacionales que siempre prestigian el festival y comparten con los músicos cubanos. Por su parte, la página de Facebook de nuestro noticiero comparte la información de que la edición 60 del prestigioso premio literario Casa que convoca cada año la Casa de las Américas se realizará del 21 al 31 de enero próximo. En esta ocasión concursan obras inéditas en novela, poesía, ensayo de tema histórico-social y literatura para niños y jóvenes. Además, se ha convocado a la literatura brasileña con libros de ficción escritos en portugués y publicados en esa lengua durante el bienio 2017-2018. Al mismo tiempo, la institución convoca un premio de estudios sobre latinos en los Estados Unidos, escritos en español, en inglés o en ambas lenguas y publicados por vez primera entre los años 2016 y 2018. Y terminamos en el diario mexicano La Jornada, que da a conocer que la plataforma digital Netflix estrenó la serie animada Los Tres de Abajo, Relatos de Arcadia, del reconocido realizador mexicano Guillermo del Toro. La producción audiovisual recoge las aventuras en la Tierra de 2 adolescentes alienígenas de la realeza y su guardaespaldas. Las voces de los adolescentes alienígenas la dan el actor mexicano Diego Luna como Krell Arikidium y la actriz canadiense Tatiana Maslany como Aja Arikidium. La primera temporada de esta serie cuenta con 13 capítulos de poco más de 20 minutos de duración. ¿Hay alguien? Tal vez no haya nadie. ¡Prepárate para ser destruido, humano! ¡Ah! ¿Y bien? ¿Qué hacen aquí? Hubo un golpe de estado y escapamos para salvar nuestras vidas. Destrúyanlos a todos.
Precisamente con un fragmento de este dibujo animado cerramos nuestra revista de prensa por hoy. Ahora hacemos una pausa para cumplir con nuestros compromisos promocionales. Al regreso le hablaremos de música, conoceremos sobre la obra del investigador Jesús Gómez Cairo y del trompetista y director musical Marcos Antonio Urbay Serafín, quienes recibieron este fin de semana el Premio Nacional de Música 2018. Usted no abandone la sintonía, enseguida estoy de regreso. Desde el centro histórico, transmite Habana Radio. Como han destacado otros medios de prensa, este fin de semana se otorgó en esta capital el Premio Nacional de Música 2018 al investigador Jesús Gómez Cairo y al trompetista y director musical Marcos Antonio Urbay Serafín. A propósito de la entrega de este reconocimiento, la periodista Magda Resic ha invitado a su segmento de entrevistas en primera persona a uno de los premiados. Por estos días, nuestro invitado de hoy recibió el Premio Nacional de Música correspondiente al año 2018. Ha sido un reconocimiento también a la ciencia musicológica cubana y a toda aquella tradición que forma parte de nuestra vida cultural, donde los grandes hombres del arte y la literatura pensaban la música de todos los tiempos. Pensemos que es un discípulo de Argeliers León, un cultor del aporte a la música de un novelista tan reconocido como Alejo Carpentier, un estudioso no solo del ámbito más clásico y más reconocido, diríamos, con esa nota y arista casi de cámara de la música, sino que es un cultor de lo que damos en llamar música popular, folclore, todo aquello que nos identifica y representa. Se trata del doctor Jesús Gómez Cairo, a quien también mucho le agradece el Museo Nacional de la Música por su buen desempeño. Bienvenido a nuestro noticiero cultural. Gracias, un placer estar contigo y con este excelente colectivo. Muchísimas gracias. Para nosotros un honor entrevistarlo y que nos pueda hablar de esa pasión por la música que en usted ha sido arrolladora. Pero ¿a qué se debe que Jesús Gómez Cairo tenga esa inclinación desde tiempos tan atrás? Sí, desde pequeño, como es natural. Es muy difícil explicártelo. En mi familia no había músicos. No hubo músicos y sin embargo estuvo en mí. No sé explicarlo. Realmente no sé. No creo que sea genético, eso no funciona así. Nuestro querido maestro Harold Gramaches hablaba del misterio de la música, hablaba del duende de la música. Creo que por ahí anda la cosa. ¿Usted cree que, como le sucedió, para ser un buen musicólogo hay que ser también un músico? Hay que conocer interiormente la música. Por supuesto, por supuesto. Hay que conocerla y conocerla en profundidad. Y conocerla no solamente desde el ámbito intelectual, que es fundamental hacerlo, sino sobre todo sentirla. Conocerla también desde el ámbito sensitivo, de la sensibilidad, del placer por ella y a veces hasta del odio. Porque si amamos las buenas músicas, a veces odiamos las músicas malas, ¿no? Y bueno, ahí está el asunto. Creo que es una cuestión más de sensibilidad que termina siendo en algo intelectivo, en algo que se piensa, en algo que se incorpora a la personalidad de uno. ¿Usted ha tenido ese criterio de que la música no es solo una música de élites o una música únicamente dirigida a un perfil clásico, a lo que le solemos llamar clásico? ¿Usted ha entendido que la música cubana tiene una riqueza muy profunda, que va del folclore, lo popular, a toda una variedad, una gama impresionante? Pero ¿cuál es la causa por la que ha decidido entender la música cubana con esa amplitud?
Bueno, quizás sean los maestros que tuve. Yo tuve el privilegio de gozar de excelentes maestros, algunos muy conocidos, otros no tanto, pero que eran excelentes maestros, aunque no fuesen famosos. En la música también pasa eso. La otra persona que recibió este año el Premio Nacional de Música, el maestro Marcos Urbay, excelentísimo maestro, un pedagogo superior, un músico extraordinario, que yo admiro mucho y quiero mucho, no es de esas personas que pudiéramos catalogar de la escena en el sentido, aunque fue un fundador de la Sinfónica Nacional, un trompetista excelente de la llamada música académica o clásica, pero también lo fue en el jazz y en la música popular. Y sin embargo no era de esas personas que a veces se dice en broma de la gran escena. Sí era de la escena, por supuesto, pero... Y sin embargo, mira, se le entrega el premio porque es un gran músico, porque es un gran pedagogo. Y maestros así como él, yo tuve muchos. Tuve algunos muy reconocidos. Tú mencionaste a Argelier León, podías mencionarse a Odile Urfé, a María Antonieta Enríquez, que también fue la fundadora del Museo de la Música, y a otros más, a José María Vidot, de los menos conocidos. Y recibí esa formación, recibí esa orientación, tuve esa suerte. De entender la música cubana y la necesidad de estudiarla. Así es, y no solamente entenderla, sino gustarla, incorporarla a nuestra sensibilidad. Cuando yo me di cuenta que la música cubana está tan inmersa en la sensibilidad del cubano, en su proceder, que tiene que ver con la manera de hablar, que tiene que ver con la gestualidad, que tiene que ver con el ritmo de la vida del cubano, que tiene que ver con los timbres de las voces, que tiene que ver hasta con la manera en que se enamora o que se discute, en fin. Cuando comprendí eso, me di cuenta que música y vida para los cubanos es prácticamente lo mismo. Lo mismo. ¿Y musicología, qué cosa es? Musicología, bueno, una definición rápida y aburrida es que es la ciencia que estudia los procesos técnicos, artísticos, estéticos y sociales de la música. ¿Y la no aburrida? La no aburrida es la que te demuestra que la musicología es una rama del saber que expresa la exégesis de la música, que trata de entenderla no solamente desde el punto de vista sensorial, sino mucho más allá, desde el punto de vista intelectual, del pensamiento, de las ideas. Porque si bien hay ideas que se expresan con palabras, hay muchas ideas que se expresan con música, incluso la música instrumental. Las ideas musicales forman parte esencial del lenguaje y del discurso musical. Y por tanto la musicología estudia todo eso y mucho más. Estudia los instrumentos, estudia las formaciones musicales y estudia las relaciones de la música con la gente, con el público. Y que es, por tanto, un modo también de estudiarnos a las cubanas y a los cubanos. También, por supuesto. Yo quiero mucho agradecerle al doctor Jesús Gómez Cairo su presencia en nuestro noticiero cultural, acercándonos a una vida intensa como pedagogo, como musicólogo, como investigador, tan apasionado de aquello que nos representa, identifica y además que nos hace expresarnos como seres humanos, las cubanas y los cubanos. A ustedes les recomiendo que se mantengan con nuestro noticiero cultural. Y a la obra del trompetista y director musical Marcos Antonio Urbay Serafín, también Premio Nacional de Música 2018, nos acercamos en esta emisión a partir del trabajo que nos preparó nuestra corresponsal en Villa Clara, su provincia natal. La música cubana, Villa Clara, Caibarién y la enseñanza artística se enorgullecen con el Premio Nacional de Música 2018, otorgado a Marcos Antonio Urbay Serafín, un maestro en toda la extensión de la palabra, un músico al pie del atril y un director de banda que aún a sus 90 años de edad se mantiene activo, dirigiendo, haciendo arreglos y en los momentos más significativos de la cultura en su natal Caibarién, donde sostiene la batuta de la
la banda de su pueblo. La música le corre por tradición familiar de su padre y de su hermano, entregados todos a la más universal de las artes. Pero en Marcos Urbay sobresalen también los grandes aportes al Sistema Nacional de la Enseñanza Artística, con la creación de planes de estudios desde su instrumento, la trompeta, unido al oficio de crear y dirigir bandas, ya sean infantiles, juveniles o para adultos. El saber de Marcos Urbay quedó además en las aulas desde las escuelas Nacional y Superior de Arte, respectivamente. Luego, cuando se jubiló en La Habana, retornó a su provincia Villa Clara y a su terruño pesquero Caibarién para desde ahí, con humildad y grandeza, contribuir al desarrollo de la música, una especialidad donde se reconoce entre los grandes del arte en Cuba. Por su labor paciente, profunda y desmedida, siempre al servicio de la cultura nacional, el maestro Marcos Urbay Serafín ha recibido importantes lauros y reconocimientos al que hoy puede sumar con orgullo el Premio Nacional de Música. Desde Villa Clara, Alfredo García e Hilda Cárdenas Conyedo para el Noticiero Cultural. En el espacio que habitualmente ocupa el segmento Contrapunteo desde el pasado 10 de diciembre, en cada emisión diaria de nuestro noticiero hemos estado ofreciendo los resúmenes de la vida cultural de nuestro país durante 2018 a partir de la labor del Sistema Institucional de la Cultura. Hoy cerramos ese recorrido acercándonos a la música y al trabajo de los músicos en el año que hoy concluye. Si algo define en buena medida la cultura cubana ante el mundo es su música, y el 2018 una vez más fue muestra indiscutible de ello. Enero llegó con el Festival Jazz Plaza, donde reconocidos músicos de todo el mundo y de la isla ocuparon importantes espacios durante una semana, para cerrar con un espectacular concierto de la Orquesta Aragón y Michelle Herrera en el Teatro Nacional de Cuba. También ese mes ocupó titulares el concierto y entrega del Premio Nacional de Música 2017 a José Luis Cortés, el Tosco, en el patio del Museo Nacional de Bellas Artes. Febrero llegó con el Festival de la Salsa, donde los principales exponentes del género deleitaron a más de uno en la ciudad. Sin embargo, en marzo, la Fiesta del Tambor se llevó los vítores por un programa perfectamente organizado que dejó muy en alto el nombre de la música que aquí se hace. Y unos días después, el Habana Gold Music trajo a su edición reconocidos artistas de la escena internacional, cerrando por todo lo alto con un multitudinario concierto de la banda cubana Orillas luego de 10 años de no presentarse en su tierra. Pero sin lugar a dudas, mayo se lució, pues no solo Cuba, sino el mundo estuvieron a la expectativa de la presencia de los artistas de la isla en Estados Unidos, en el Kennedy Center, un festival de las artes cubanas que dejó sentado el nivel de nuestra cultura y su importancia e influencia en el resto del planeta. Junio llegaba con un espacio ya esperado para los amantes de la música coral. Cora Habana del 26 al 30 de ese mes agrupó en la capital los principales formatos que defienden un género del que también se puede hablar con orgullo en Cuba. ¿Y qué decir del concierto del pianista y compositor norteamericano Charlie Fox en el Gran Teatro de La Habana el 30 de junio y el 1 de julio? Pues no fueron pocos los artistas extranjeros que ocuparon teatros, plazas y escenarios este año para compartir con el público cubano. Lo más esperado quizás por esos días fue la llegada de Laura Pausini a Cuba para subir a escena con el carismático dúo Gente de Zona, que aún, bajo una lluvia interminable, regalaron al público un espectáculo que se agradeció. Así, en la etapa estival llegó también el Festival Josón en el balneario de Varadero, con la participación de queridos músicos internacionales que por primera vez subían a los escenarios cubanos, compartiendo el programa de presentación con artistas del patio de primera línea. Horas después, La Habana disfrutó además del concierto de Armando Manzanero en el Malecón y de la multitudinaria presentación en el mismo sitio de Gilberto Santa Rosa. Soy un idiota. Yo he sufrido mil derrotas que no tengo fuerzas para defenderme. Otros muchos músicos llegaron a los teatros con las más diversas propuestas artísticas y sonoras. Tal es el caso del concierto de Chucho Valdés con la argentina Patricia Sosa en el Gran Teatro de La Habana el 11 de agosto y el de Roberto Fonseca en el mismo escenario el 25 del propio mes. Septiembre arrancó con los acordes de la emblemática Orquesta Aragón y Adalberto Álvarez y su son en la conocida esquina habanera de Prado y Neptuno, mientras que días después el Foro Internacional de Música Cuba Disco Primera Línea 2018 se hizo destacar entre conciertos, conferencias y otras series de encuentros para entender desde múltiples modos la música cubana en sus raíces.
También a finales de septiembre, la gira nacional de Luis María Hevia con las orquestas sinfónicas por todo el país para celebrar sus 35 años de vida artística enamoró a más de uno. Por su parte, el concurso de jóvenes jazzistas o jazz atrajo la atención de los que comenzaban el largo camino de la música y de otros que hace rato ya recorren sus calles. Asimismo, el Festival de Rock Latinoamericano Patria Grande dedicó este noviembre su edición al metal, llegando hasta las plazas cubanas importantes exponentes de este género de todo el continente. También, finales de año, se reservó el Festival de Música Electrónica Eyeife. Otros espacios ya entrañables acompañaron el 2018 en materia de música. Uno de ellos fue la infaltable gira por los barrios de Silvio Rodríguez. Y tantos conciertos, peñas, presentaciones, encuentros, festivales, con los que se despide otro año eminentemente musical, de calidad, que le deja a los cubanos el corazón abierto y los oídos atentos para compartir el próximo 2019 desde lo que más nos identifica en cualquier lugar del planeta, nuestros sonidos. Diana Elisa Hernández, Noticiero Cultural. Con el resumen de lo que ha sido en materia musical este año, cerramos nuestro recorrido diario por la labor de los creadores y las instituciones culturales durante 2018. A partir de la petición de varios televidentes que por las irregularidades en los horarios de transmisión del Noticiero Cultural durante el mes de diciembre no pudieron disfrutar de algunos de nuestros resúmenes de este año, hemos decidido transmitir el miércoles 2, el jueves 3 y el viernes 4 de enero 3 emisiones especiales que contendrán todos los resúmenes culturales de este 2018. Ahora vamos a hacer otra pausa en nuestro recorrido informativo y al regreso le estaremos hablando del ciclo Nuestro Cine Cronista de la Revolución Cubana, que se exhibe en las principales salas cinematográficas del país por el aniversario 60 del triunfo de la Revolución Cubana. Usted mantenga la sintonía con nuestra señal. Enseguida estoy de regreso. Desde el pasado miércoles y hasta el próximo domingo 6 de enero, el Multicine Infanta y las principales salas de todas las provincias y del municipio especial de la Isla de la Juventud acogen una programación que se inserta en el contexto de las celebraciones de la cultura cubana por el aniversario 60 del triunfo de la Revolución. Con el título Nuestro Cine Cronista de la Revolución Cubana, el ciclo preparado por el ICAIC ofrece la posibilidad de apreciar una antología de esa faceta de la cinematografía nacional que ha salvado una parte importante de la memoria de la nación. La muestra, que ha tenido una gran acogida de público, está compuesta por 10 programas, uno para cada día, en los que se incluyen clásicos de la ficción y el documental, todos con una columna vertebral, la recreación de nuestro proceso revolucionario, pletórico de acontecimientos con todos los matices y el énfasis que el arte propicia. Y precisamente recordando a uno de los protagonistas del cine cubano de la Revolución, cerramos las emisiones del año 2018 de este noticiero cultural. Este 31 de diciembre hubiese cumplido 93 años Alfredo Guevara, uno de nuestros más lúcidos y agudos intelectuales, quien fue el presidente fundador del Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos ICAIC en marzo de 1959 y creador y también presidente del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana. Por su obra y entrega a la cultura, Alfredo Guevara fue merecedor de varios reconocimientos, entre ellos la Orden Félix Varela de primer grado, máximo reconocimiento de la cultura cubana, y en marzo de 2009 le fue conferida la Orden José Martí, la más alta distinción del Estado cubano, la cual recibió de manos del general de ejército Raúl Castro. Alfredo Guevara fue uno de nuestros más incisivos polemistas, hombre de opiniones bien formadas, nunca reacio a confrontarlas. Para Guevara,
El debate franco y argumentado era elemento indispensable de todo proceso revolucionario. Guevara defendió la idea de que la revolución cubana era también un acto creativo y asumió la cultura como fuente de emancipación y libertad. Ese era su credo. La cultura nos hará libres, porque la cultura es mucho más que lo que atesoran los libros, es mucho más que el arte. Cultura es la huella del hombre sobre la tierra y el aprendizaje no acaba nunca. Es un camino a veces tortuoso, no exento de tanteos. De ahí la importancia que le otorgaba a Guevara al diálogo. Las opiniones no son piezas inamovibles. Es imprescindible someterlas al escrutinio público, de manera que vayan alcanzando su expresión más contundente. Las convicciones no son negociables, pero el arsenal teórico, ideológico que las sostienen son siempre cuerpo vivo. No hay que temerle al error. Eso sí, hay que ser sincero. Obviamente, ese compromiso de Alfredo Guevara, la vehemencia de sus posiciones, lo hicieron protagonista de unas cuantas polémicas. Su propio actuar en la dirección de instituciones culturales tuvo críticos más o menos entusiastas, pero nada puede opacar la importancia de su quehacer. Alfredo Guevara fue uno de los puntales de la cultura revolucionaria, fundador y actor privilegiado de iniciativas esenciales de nuestro devenir artístico. Su labor intelectual, su capacidad organizativa, fueron reconocidas por el Estado cubano y por gobiernos y fundaciones de todo el mundo. El cine cubano le debe, en alguna medida, la concreción de muchos de sus hitos. Su extraordinario influjo en la consolidación de una manera nueva de mirarnos, de contarnos. Hasta sus últimos días, predicó con el ejemplo. Son recordados sus conversatorios con los jóvenes en muchas de nuestras universidades. Confiaba mucho en la juventud. Ponía el futuro de la revolución en sus manos. Sería pecado ser un simple testigo, dijo una vez en uno de aquellos encuentros. El joven tiene que ser siempre un protagonista de su tiempo. En ese sentido, él siempre fue joven. Yuris Nórido, en el Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le hablamos de la gala por el aniversario 60 del triunfo de la Revolución Cubana que ofrecerá mañana en esta capital el Ballet Nacional de Cuba. Le comentamos sobre la obra del investigador Jesús Gómez Cairo y del trompetista y director musical Marcos Urbay Serafín, quienes recibieron hace unas horas el Premio Nacional de Música 2018, y concluimos con el resumen de la música, nuestro recorrido por los acontecimientos culturales más significativos de este año. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa y por compartir con nosotros cada emisión de 2018. Nosotros regresaremos mañana, ya será en Año Nuevo, con más de la actualidad del arte y la literatura. Hasta entonces, me despido como siempre con un saludo desde La Habana, deseándoles en nombre de todo nuestro colectivo muchísimas cosas buenas para el año 2019.